Bueno, buenas tardes. Lo primero, perdonad por la demora en empezar. Tenía un pequeño problemilla con la presentación. Pero bueno, ya lo tenemos solucionado. Lo primero, quería introduciros a esta presentación de un título un poco especial. Agile caminando entre dinosaurios, ¿no? De los que estáis en la sala, ¿quiénes conocéis Agile? ¿Quiénes conocéis el tema? Vale, perfecto, bueno. Agile es un término que se está acuñando últimamente mucho, ¿no? Se está hablando mucho de cambio, de transformación digital, son palabras que sí que se oyen mucho en foros de empleo, en empresas punteras en tecnología, en grandes empresas que quieren adaptarse, y hay muchísima documentación. Esta charla no va a ser específicamente de Agile, sí voy a hablar de Agile, pero no va a ser un contexto específico para entrar a un nivel muy detallado de la propia metodología. Quería aprovechar este foro para hablar de una forma diferente de Agile. En este caso, la presentación, la foto del fondo sí que tiene algo de contexto, no es simplemente una foto para introducir y crear un punto de partida distinto. ¿Qué suele ocurrir? Suele haber un gap muy grande entre las grandes empresas, que vamos a considerar dinosaurios, y las startups, que están ahora muy de moda, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Por la forma de funcionar o de trabajar. ¿Son incompatibles? No, no lo son. De hecho, conviven. De hecho, hay cosas buenas de las dos metodologías que se pueden utilizar. Y, de hecho, las grandes empresas que se adaptan a Agile necesitan incorporar componentes, pero no hacer un salto de fe, ¿no?, hacia la metodología. Vamos con los clichés. Como os he dicho, no me gustaría que fuese una charla más de Agile. ¿Por qué? Porque hay muchísimas y hay gente mucho mejor que yo para contar cómo funciona Agile. No quiere decir que yo no os pueda contar cómo funciona Agile, pero no es el contexto, y menos en el foro de empleo que estamos hoy aquí. Tampoco busca ser una masterclass de coexistencia, que es lo que decía antes. O sea, yo no voy a entrar al detalle de cómo tienen que trabajar los equipos, pero sí me gustaría lanzar una serie de ideas. ¿Perdón? ¿Mejor? Gracias. Sí me gustaría lanzar una serie de ideas que es importante valorar o tener en cuenta a la hora de acometer la transformación digital o buscar nuevas implantaciones de metodologías ágiles, ¿no? Agile además es una pieza que ha entrado fuerte en el mercado laboral, sobre todo, porque el interés de las empresas es ajustarse a las nuevas tendencias del mercado, que hablaré un poquito más adelante, y el interés por encontrar perfiles que puedan cubrir esta necesidad es muy importante, y no es sencillo captar estos perfiles, ¿no? Cualquier persona de recursos humanos de grandes y pequeñas empresas, esto no cambia dependiendo del tamaño de la empresa, tienen los mismos escollos a la hora de conseguir personas con talento, personas que conozcan la metodología, personas que puedan incorporar las plantillas de una forma sencilla y fluida y que ayuden al cambio. ¿Por qué este título? Bueno, pues primero porque los dinosaurios tienen habilidades y características impresionantes. Y esto, dicho literalmente, ¿qué quiere decir? Bueno, pues cualquiera que leyese el título de la presentación sacado de contexto podría pensar, este tío es muy pro Agile, va a hablar de que las empresas grandes son unos mastodontes, no sirven para nada. No, todo tiene que tener su contexto. Evidentemente, las necesidades de una gran empresa, una gran compañía, una multinacional no pueden equipararse a las de una startup, ¿vale? En ese sentido, hay que valorar cada uno de esos contextos. Perdonad que estoy peleándome con el micro. Segundo, porque hay muchos años de experiencia detrás de las metodologías tradicionales. O sea, el que ahora surja Agile sea una línea de cambio no quiere decir que hagamos borrón de todo lo que hay anterior. De hecho, Agile al fin y al cabo viene para intentar mejorar ciertas cosas que las metodologías tradicionales no podían o no permitían, ¿no? Entonces, no podemos olvidar ese bagaje. Y por último, porque ha aparecido ese meteorito, haciendo un poco la similitud con los dinosaurios, que es la transformación digital, que es más allá de las propias restricciones que habían los proyectos o los hándicaps que se encontraban a la hora de desarrollar proyectos digitales o tecnológicos, el contexto que nos ha cambiado, que es la transformación digital. Y un porqué más, bueno, dos porqués más. También podía haber llamado la presentación de los porqués, porque es muy difícil encontrar un título que rivalice con Product Owners, Scrum Masters, Agile Coach, Unicornios y otros series mitológicos de Israel Alcázar de Thinking With You. ¿Y por qué? Porque esto tiene que ver con la propia marca personal.
Porque seguro que, o muy probablemente los que hayáis hablado o oído hablar de Agile, hayáis oído los unicornios, los famosos unicornios o los coaches, o la descripción de cada uno de los perfiles que intervienen en Scrum o en Agile, y eso tiene que ver con el nombre y la marca personal que aportamos cada uno al trabajo que hacemos. Esto es importante también para los reclutadores y para los candidatos, porque en un entorno tan competitivo como el entorno digital, el aportar nuestra marca personal, nuestro valor añadido, es vital. Es lo que nos va a hacer ser un elemento diferenciador frente a otros. Y por último, ¿por qué los dinosaurios? Porque molan. ¿Y por qué molan? Pues este tío está guillado. No, no está guillado. O sea, al fin y al cabo estamos muchas horas en nuestro trabajo y nos tiene que gustar lo que hacemos. Y si no, al menos intentar adaptarlo para que sea lo más divertido posible. Si preguntamos probablemente a cualquier niño pequeño, aunque no tenga ni idea, los dinosaurios le van a gustar. Pues esto es más o menos lo mismo. Si nosotros hacemos algo, intentar adaptarlo y llevarlo a nuestro terreno para sentirnos cómodos, poder disfrutar de eso y poder generar un valor positivo. Luego, cuando llegamos a la parte de referencias, os voy a dar un pequeño pie para que leáis una carta que ha aparecido en redes últimamente y que me parece muy interesante sobre la calidad de los minutos que vivimos, pero no me voy a adelantar. Bueno, para entender el contexto de Agile, como he visto que hay bastante gente además que probablemente no lo conocía, hay que entender el pilar del desarrollo de proyectos digitales previamente. En ese contexto de desarrollo de proyectos digitales nos encontramos en las diferentes fases que tienen los proyectos, diferentes problemas o diferentes restricciones que luego Agile va a intentar mitigar o reducir o mejorar en algunos aspectos. El primero es la ideación. La ideación hasta ahora, cuando hablamos con gente de negocio o nosotros mismos cuando actuamos como negocio, entendemos proyectos como una suma de características. Venga, vamos a ver qué se nos ocurre que vamos a hacer un proyecto. No tan banalmente dicho, pero más o menos en esa línea, ¿no? Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese proyecto la gente del negocio mete esas ideas que tiene y además la corrección de ciertos aspectos negativos o ciertos errores que pueden estar afectando a sus procesos. ¿Eso quiere decir que tengamos la idea de un proyecto montada? No, la idea requiere más trabajo, requiere un poco más de enfoque. Entonces, es uno de los gaps que se intenta minimizar con la metodología Agile. Segundo, la propia definición. Los alcances no quedan bien definidos y no hay una prioridad clara. Muchas veces nos ocurre que los jefes de proyecto, hablando de la metodología tradicional, se enfrentan un poco a un portfolio de proyectos excesivamente vago, en el que no queda una definición muy clara de qué cosas queremos llevar a cabo, sí el objetivo final como negocio que queremos conseguir, pero no estamos canalizando realmente los trabajos que los equipos van a tener que hacer para que nosotros como negocio tengamos el mayor beneficio al menor tiempo posible para tenerlo en el mercado. Lo siguiente que tenemos es la propia contratación. Normalmente aquí hay mucha variedad de casuística, hay mucha pelea gran proveedor versus pequeño proveedor, eso relacionado con la propia responsabilidad que acarrea el proyecto. Hay empresas que tienen miedo de utilizar proveedores más pequeños simplemente por el resultado que pueda tener el proyecto. Creo que esto no tiene que ser un hándicap, creo que es un cambio de mentalidad que aprovecho a todos los profesionales que estáis hoy aquí a transmitiroslo. La apuesta puede ser igual de arriesgada con una empresa grande que con una pequeña. Evidentemente hay que asegurarse y utilizar todas las herramientas que podamos en la conceptualización del proyecto para que eso no sea un riesgo, mitigar ese riesgo, pero pudiendo utilizar elementos de ambos puntos. Si miramos a cómo ha evolucionado el mercado últimamente, vemos que hay mucha fuga de conocimiento de grandes profesionales desde grandes empresas a empresas pequeñitas o a freelance, ¿no? Eso es un movimiento en el ecosistema laboral que se está produciendo y es importante tenerlo en cuenta, porque a la hora de desarrollar proyectos no necesariamente tenemos que empaquetar todo a un proveedor. Podemos, sobre todo en el mundo de la tecnología, dependiendo de la capa a la que estemos viéndonos obligados a utilizar, emplear diferentes empresas para obtener el mejor producto posible, no simplemente recurrir porque una empresa nos va a dar algo cómodo, ¿no? Esto no va de comodidad, esto va de que realmente queremos las cosas bien hechas, queremos controlar los riesgos, queremos controlar los costes y queremos obtener como negocio lo que realmente es necesario, ¿no? Y por último, un poco mostrar los riesgos que hay ya en el propio desarrollo, ¿no? Más allá del negocio. Normalmente, cuando empezamos a trabajar un proyecto, la línea de puntos, que sería un poco el esfuerzo del trabajo que se está haciendo al principio,
En la metodología tradicional hay poca definición o cuesta mucho enfocar un proyecto que va a entregar algo a 4, 5 o 6 meses. O sea, en Agile, si los ciclos que pensamos son de 2 semanas, ¿vale? Que es un poco el estándar de Scrum, que es una de las variantes, entre 2 semanas y 4 o 6 meses, la diferencia de funcionalidad que hay que definir al detalle para garantizar que se está entregando lo que se necesita y lo que el cliente realmente demanda es brutal. Simplemente la dedicación para llegar a un detalle funcional exhaustivo es muy alta. Es mucho más sencillo hacerlo en pequeños paquetes, pequeñas entregas, que no a ese nivel. Ahí mitigamos también riesgos, ¿por qué? Porque si en 2 semanas entregamos algo que no vale, la inversión que ha hecho el cliente es mucho más pequeña. El riesgo de inversión de capital y el riesgo de equivocarnos en lo que estamos entregando es mucho más bajo. Y estamos garantizando que seguimos en la línea que el cliente necesita. Con la metodología tradicional este riesgo es muchísimo más alto. Y luego las personas que estén aquí de grandes empresas también reconocerán esta curva que aparece aquí. Esta es la curva de errores en base al desarrollo. Según nos aproximamos a la parte final del desarrollo, las prisas empiezan, es necesario pues porque han ido apareciendo diferentes spikes o diferentes problemas a lo largo del tiempo, hacen que tengamos que acelerar al final y eso al final incrementa el SLA de incidencia muchísimo y hace que se vean las fechas de entrega muy comprometidas. Con Agile eso se controla. Tenemos un burn down en el que vamos viendo cómo los equipos van trabajando, van consumiendo, vemos qué velocidad tienen y eso se ve en ciclos de 2 semanas. Entonces, a nivel de gestión es muchísimo más preciso que la metodología tradicional. Llegamos al meteorito, ¿no? Este ha sido el contexto de cómo estamos en la parte de gestión de proyectos y las metodologías, pero es que vamos más allá. El panorama tanto laboral como de nuestros clientes, como de nuestros consumidores, ha cambiado. Ha cambiado primero por el entorno, la comunicación, los dispositivos móviles. Nos han hecho estar en un mundo hiperconectado, un mundo en el que la inmediatez es vital para todos y la comunicación entre las personas, bien sea por redes sociales, voz, es muchísimo más elevada. Entonces los tiempos se reducen mucho más. Y lo más importante también es las propias personas. No sabría qué poneros delante, si la comunicación o las personas, porque ha venido muy de la mano. Son la llamada generación de los millennials y sobre todo la incorporación de las Z. Los millennials, que son los que vagamente, porque no hay una franja exactamente establecida, están ahora mismo en torno a los entre 35 y 20 años actualmente, y los Z por debajo de 20, son personas que están ya muy próximas al mundo de la tecnología. Cuando antes hablábamos de proyectos digitales, veíamos, digamos, por un lado los frikis o los ingenieros de software que nos iban a hacer una aplicación y por otro lado el negocio que no necesariamente tenía por qué tener conocimiento técnico o manejo de medios informáticos y delegaban toda esa función en el equipo técnico. Ahora no es así. Ahora cualquier usuario que maneja un teléfono móvil, seguro que todos los que estáis en la sala tenéis un móvil, descargáis aplicaciones y es algo instantáneo. Y seguro que en el momento que intentamos descargar una aplicación, al menos a mí sí me pasa, si falla me cabreo. ¿Por qué? Si esto tiene que ser sencillo. O si la aplicación tiene muchos megas y resulta que no estoy en una wifi y necesito bajar algo. Esto es algo que probablemente antes no percibían esos usuarios, pero los usuarios y los clientes que tenemos ahora sí. Entonces, el nivel de exigencia que esperamos de ellos es mucho más alto. Adicionalmente, en la Z, aún más, porque todavía los millennials, muchos yo me incluyo, nos hemos reconvertido, ¿no?, de un mundo analógico a un digital. Z ya directamente son nativos digitales, o sea, eso ya viene de serie. Si además atendemos un poco a los números, el Centro de Innovación de BBVA nos dice que los millennials actualmente en Estados Unidos son el 24% de la población. Si pensamos en clientes y consumidores, compradores de nuestro producto en caso de que seamos el cliente que va a entregar un producto de software, es 1 de cada 4 personas de sus clientes. Es un volumen importante. Es generalizando, evidentemente cada uno dependerá del sector de negocio en el que estemos hablando, del producto del que estemos hablando, pero de forma generalista, sería eso. Luego también hay otro informe de Deloitte que calcula que en 2025 esta gente o este segmento específico de población corresponderá con el 75% de la fuerza laboral del mundo. Y eso tiene 2 significados muy importantes. Uno, que 3 de cada 4 personas con capacidad económica, porque estarán en el mundo laboral, corresponderán a estos segmentos. O sea, fijaros el alcance que tienen estos 2 tipos de población, estos 2 segmentos de personas, perfiles, arquetipos, como queráis llamarlo, que corresponden a nuestros usuarios y clientes. Y es importante, insisto mucho en clientes, porque siempre hacemos el enfoque en usuarios finales, pero nuestros propios clientes, los que nos encargan los proyectos, corresponden a estos segmentos también.
y sus requisitos, al igual que los de los usuarios finales, también han cambiado. Me quedo con una frase que es importante: si en cambio dentro de la empresa es más lento que fuera de ella, el final es inevitable, de Jack Welch. ¿Esto qué viene a decir a día de hoy? Si yo como una persona fuera de la empresa tengo WhatsApp, tengo Skype, tengo una serie de tecnologías de comunicación que me hacen muy sencillo comunicarme con mis amigos, dentro de una gran corporación, bien sea por medidas de seguridad, bien sea por política interna, por las restricciones que podamos querer poner, si yo no puedo comunicarme de una forma igual de sencilla con mis compañeros de trabajo, parece un poco un sinsentido, ¿no? O sea, para mi labor profesional, que tiene que ser importante, no estoy teniendo herramientas de colaboración suficientemente ágiles que sí cuento como una persona normal fuera en mi vida cotidiana. Los beneficios de Agile, enfocado en todo este contexto que hemos hablado, ha cambiado a las personas que están involucradas. También tenemos el perfil de los problemas o los hándicaps que se veían con metodologías tradicionales. Agile tiende puentes para intentar solucionar algunos de estos gaps. ¿Qué gaps encontramos? El time to market, ya lo he dicho, es la reducción del tiempo de entrega de un producto. Si pensamos en cómo se construía software hace unos cuantos años, se encargaba, después de 2 meses se entregaba, salía, se veían problemas, se corregía sobre eso. Ahora ha cambiado mucho, ahora hay estudios previos, hay que insistir muchísimo en el prototipado, en hacer foros con los propios usuarios, conocer muy bien el objetivo del software que estamos construyendo, y todo esto nos va a ayudar además a reducir el tiempo de esas entregas, porque el concepto, por ejemplo, de la generación Z que hablábamos antes es: yo quiero un software, me lo descargo de una App Store, o sea, es inmediato. Ese concepto de inmediatez que nos permite las aplicaciones, los móviles, está traduciéndose al resto de procesos empresariales. Segundo que tenemos es la optimización de esos procesos. Aquí podríamos poner un ejemplo como Amazon. Amazon, seguro que lo conocéis la mayoría también. ¿Hay más competidores que entregan productos a domicilio? Sí, pero sin embargo Amazon se ha convertido en un gigante. ¿Por qué? Por una optimización de procesos y por una serie de cuidados al enfocar el producto al usuario. Creo que si alguno, por la mayoría, de nuevo, hacéis pedidos para entregar en casa, una de las cosas que más nos suele preocupar es cuándo va a llegar. La precisión de saber cuándo vamos a recibir eso, porque queremos estar en casa en ese momento y porque queremos evitar perder esa entrega. Entonces, esa serie de detalles al final componen un producto que, aun siendo un nicho donde hay más competencia, de nuevo nos genera un elemento diferenciador, genera calidad para nuestro cliente y podemos hacer que sean más competitivos y tengan mayores beneficios. También el mejor control de riesgos y gastos, ya lo he comentado algo antes. Simplemente reduciendo los ciclos nos permite tener mucho más controlado qué riesgos tenemos, cómo estamos expuestos y si estamos enfocando el desarrollo a lo que realmente quiere nuestro cliente. Y por último, bueno, relacionado con el Lean, el fallar lo antes posible. De nuevo, si tenemos que cometer algún error, es mejor que sea en los estadios iniciales de los proyectos, donde aún hay tiempo de corregir, hay tiempo de reenfocar el proyecto o el producto, y no cuando ya tenemos un producto en el que hemos invertido 4 meses, 6 meses con los costes asociados. Al final todo esto se traduce en una mejora de calidad percibida, y la curva, que no sé por qué se ha montado ahí, es el coste de oportunidad. Nuestro negocio tiene una ventana de oportunidad en su nicho de mercado. Si nosotros, por el desarrollo que hacemos de software, tardamos más en entregarlo o no llegamos con los requisitos que necesita, probablemente le hagamos perder su ventana de oportunidad de ser diferenciador en el mercado. Y eso al final lo que se va a traducir es un problema para el cliente. Primero por pérdida de ventas, por no poder competir con otras empresas. Y bueno, y el cómo funciona. Esto es lo que no voy a entrar en mucho detalle porque cualquiera lo ha visto en internet. A la derecha está la cascada tradicional, que se corresponde con el ciclo de software, y a la izquierda las dientes de sierra que podemos ver son los ciclos de Scrum. Si veis, no es lineal, no quiere decir que ponemos Agile y esto funciona como un cohete, no. Ponemos Agile, tenemos que ir iterando y tenemos que ir corrigiendo pequeñas cosas, pero en esas pequeñas correcciones nos hacen mejorar, que cada vez los dientes de sierra sean más pequeños y nuestras previsiones y planificaciones sean mucho más realistas. Primero porque no medimos por un tiempo al azar, sino son los propios equipos los que estiman el esfuerzo que lleva a realizar las cosas con puntos de historia. Y esos puntos de historia están baremados, no es una decisión de un project manager, por ejemplo, ¿no? Que por mucha experiencia que podamos tener en un momento dado, podemos equivocarnos. Sobre todo cuando los proyectos tienen mayor carga tecnológica o de nuevas tecnologías. ¿Qué hay por debajo de estos dientes de sierra? La configuración de las historias de usuario, la funcionalidad o la definición que necesitan nuestros clientes.
Ahora estamos tendiendo hacia el design thinking, que es lo que hablaba. No sirve con voy a hacer una lista a los Reyes Magos de qué es lo que quiero. No, es yo como negocio, si quiero ser competitivo en mi sector, cada vez los márgenes son menores y lo que tengo que hacer es trabajar qué quiero conseguir. Y ese qué quiero conseguir es lo que luego, a través de Agile, se va a trocear en historias, priorizando las que mayor beneficio van a dar al principio para el cliente, y vamos a ir iterando en este ciclo, que es muy pequeñito y no lo vais a ver, pero lo importante es que los Product Owners controlen que la definición es correcta y que estamos aportando ese valor para nuestros clientes. Teoría de la evolución, roles. Es muy importante en todo este cambio y más en el contexto de la feria de empleo, los roles. Hasta ahora teníamos los project managers, los analistas, los desarrolladores y ahora de repente entran dos bichos nuevos, perdóname por la expresión, que son el Scrum Master y el Product Owner. ¿Y esto qué es? ¿Que ahora nos cambiamos el nombre de la gente que estaba trabajando de una forma y simplemente con cambiar el nombre sirve? No, evidentemente los roles son diferentes, las necesidades y los skills son diferentes y por eso todas las empresas están ahora en una búsqueda activa de este tipo de perfiles. El Project Manager tenía un enfoque más de gestión. El Product Owner es una persona que tiene que ser capaz de entenderse de tú a tú con el cliente en su propio lenguaje. No es alguien técnico. Si tiene conocimientos técnicos, mucho mejor, porque el Product Owner al final hace de concentrador entre los diferentes equipos. Lo ideal en grandes proyectos es que el Product Owner sea capaz de hablar con los equipos de negocio, entender qué es lo que están transmitiendo a los stakeholders, saber qué restricciones o qué problemas tienen los diferentes equipos de desarrollo, entender las diferentes capas, trabajar, colaborar con la parte de usabilidad, con la parte de diseño. Es decir, al final ser capaces de balancear esa telaraña que hay alrededor del proyecto. Si el Product Owner no es capaz de hacer eso y una de las patas digamos, coge una ventaja, o bien sea negocio, o bien sea el equipo de desarrollo, o bien sea el equipo de diseño, al final vamos a tener problemas a lo largo del desarrollo del proyecto, porque una de esas patas va a pesar más. Entonces, es muy importante. Luego ya la configuración de los equipos en los Product Owners dependerá del volumen de cada una de las empresas. Se puede hacer con uno, con un equipo, etc. Lo ideal en Agile son equipos pequeños, muy profesionalizados, potentes. La recomendación es que si incorporamos gente dentro de las organizaciones, sea la gente mejor cualificada o más potente que tenemos. ¿Por qué? Porque acompañado con equipos externos, otro de los hándicaps que nos encontramos es mucho el offshore, la externalización de servicios. ¿Quiere decir que son incompatibles? No. Lo que ocurre es que vamos a tener equipos mixtos y va a ser un poquito más complejo. Se puede hacer Agile con equipos geolocalizados, geodispersos, no hay ningún problema. Salvo que entremos en franjas de cambio de hora y demás, que entonces exigirá un poquito más de mimo a la hora de establecer las comunicaciones. Al final, si hacemos un poco retrospectiva de todo lo que llevo hablando, he dicho varias veces el tema de las comunicaciones. Es un poco contradictorio que hemos mejorado muchísimo en la forma de comunicarnos, hemos cambiado muchísimo la forma de comunicarnos, pero aún sigue siendo uno de los hándicaps o de los problemas que vemos a la hora de trabajar en el día a día en los proyectos. Importante, aparte de los perfiles, son las personas que van a cubrir esos perfiles. Hasta ahora, a lo mejor había mucha titulitis, ¿no? Definíamos que para cierto perfil necesitábamos personas con X título. Bueno, yo sinceramente creo que es el momento de despertar. Me puedo poner como ejemplo, yo no soy titulado universitario, soy un grado superior y creo que puedo decir bastante orgulloso que llegar a ser gestor de un equipo de activos digitales, pues me parece que es una extensión laboral perfectamente válida. Esto, ¿por qué viene? No es porque yo quiera hacerme un ego ni un ego o un yo soy guay, no. Esto es porque a lo largo de mi carrera sí que me he encontrado muchas restricciones. Tal vez esta charla sería un poco más para mañana, ¿no? Para candidatos. Muchas restricciones simplemente por el hecho de la titulación. Pero es cierto que por suerte en los últimos años, hablo de los últimos 5 años, ha cambiado mucho esta tendencia y realmente los equipos de recursos humanos, que ahora tienden a llamarse personas y a enfocar mucho la calidad del trato que dan a esos candidatos y a esas personas que se van a incorporar en la plantilla, esto ha mejorado y sí que están teniendo en cuenta las capacidades realmente de las personas y no esa titulación, ¿no? Porque al final ha habido un momento en el que había un gran boom de certificaciones, de si no tienes esta certificación al día no sirve, y luego realmente la profesionalidad demostrada era ciertamente dudosa en algunos casos, ¿no? Entonces, un poco mi reclamo en este sentido es: vamos a intentar valorar realmente a las personas por lo que realmente aportan. Un ejemplo lo tenemos en Autentia. Nuestro proceso de selección es específico para cada candidato y en ese proceso hay una prueba específica para ese candidato, ¿vale?
Aparte de todo esto, tener en cuenta ciertas habilidades, las humanas, la empatía, ese project manager que tiene que trabajar con un montón de gente, stakeholders, diferentes equipos, esa empatía y ser capaz de entender en cada momento las piezas del puzzle es vital. Aparte de las capacidades de gestión, y dentro de las capacidades de gestión hay una que es sinceramente brutal, y es el decir que no. Hay veces que hay que decir que no a los clientes, a los jefes, a los CEOs. Hay cosas que son irrealizables, y no por decir que sí y saber que luego vamos a tener un problema después, solo porque no nos pongan malas caras o evitemos una discusión. No, hay que saber decir que no. Evidentemente no puedes decir no porque no, sino las justificaciones de peso razonadas que hacen que eso no sea viable. Y siempre buscando una alternativa a cómo reconducirlo para aproximarnos al resultado que realmente se espera. Y por último, el conocimiento técnico. Es lo que decía, realmente los perfiles nuevos en los Product Owner o los Scrum Master no es un más, no es algo mandatorio, pero sí que es algo que va a aportar y va a reforzar la condición de esos perfiles. Si tienen esos tres pilares, en principio son perfiles que nos van a cubrir muy bien la necesidad, siempre y cuando haya una motivación, que es ya algo que es personal de cada uno. Y es importante también, y tarea de las propias empresas, intentar mantener esa motivación. En este momento de cambio, si intentamos a equipos que llevan muchos años quemados o trabajando de cierta forma, reconducirlos, hay que hacer un buen plan para encaminar esos elementos que puedan en un momento dado interferir en el desarrollo, para que se sientan motivados, se sientan parte del proyecto, parte del equipo, y vean que incluso allá es una vía diferente. Imaginad que si una de las empresas, por el motivo que sea, tiene problemas, desaparece, Agile es algo extensible a cualquier negocio, a cualquier mercado, a cualquier proyecto relacionado con software. O sea, se abre un campo inmenso de oportunidades también. Y no es algo que vaya relacionado con la edad. No un product owner puede tener la edad que sea. Es con los skills de cada uno. Moraleja, que es necesario entender el entorno, lo que hemos hablado de las generaciones, conocer todos los actores, sobre todo que intervienen en el proyecto, con los que hay que interaccionar, y comprender a las propias personas y que las habilidades que ellos aporten, más allá de que, oye, yo sea Scrum, yo sea Agile, vale, sí, pero cada uno tenemos algo que lo hace personal, es la marca personal que hablaba al principio. Si yo planteo una charla con un nombre diferente es porque espero que cale o que transmita ese mensaje. A lo mejor luego no lo consigo porque puedo estar más nervioso, menos nervioso, me peleo por el micrófono, pero el objetivo es ese, ya tengo una tendencia y eso es lo que me va a hacer que en mi día a día aporte esos valores diferenciales. Y luego que el cambio no es cosa de unos pocos, no es que yo soy una empresa y decido, oye, voy a traer a este tío, voy a fichar a este que es un crack, porque con esto vamos a hacer Agile de una forma diferente. No, es un cambio cultural de empresa, no es algo que se va a hacer hoy, mañana, dentro de un año y que ya se va a quedar ahí, no es una moda pasajera. A lo mejor esto se pensaba hace 3 años o 4 años, pero lo que se está demostrando es que Agile ha venido para quedarse y para competir y convivir con las metodologías tradicionales. Y poco más, os he dejado aquí algunas referencias, os recomiendo un resumen de metodologías ágiles que tenemos en Autentia, muy sencillito, son 6 minutos de vídeo que os ayudarán bastante. Luego, minutos fantásticos o minutos de mierda, que va relacionado con la motivación y la atención de cada uno. Esto es lo que os comentaba que estaba apareciendo en redes en las últimas semanas. Es importante porque es básicamente cómo nosotros nos tomamos los minutos que dedicamos a nuestro trabajo o a cualquier cosa en nuestra vida, ¿no? Y son nuestros propios minutos que tienen mucha valía. Luego también os recomiendo la presentación de Israel Alcázar, de Thinking With You, que hablaba antes, de los famosos unicornios. Los que ya la conozcáis, pues no, pero el resto es también recomendado. Y luego las dos referencias simplemente a las generaciones, tanto del Centro de Innovación BBVA como de Deloitte, que podéis echarle un vistazo, y un clásico que es Scrum y XP desde las trincheras. ¿Vale? Pues poco más, si tenéis alguna pregunta que pueda atenderos, y aprovecho también porque en Autentia seguimos buscando profesionales, si hay interesados también estamos abiertos. Gracias.